tienen derecho a una atención médica inicial, una atención quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por el ente encargado donde esté afiliado en caso de accidente o enfermedad laboral. Mi nombre es Ana Valentina Pinilla Vargas, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este caso vamos a presentar los derechos de los trabajadores. Mi grupo está conformado por el accidente laboral según el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012. Se define que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o una invalidez e incluso la muerte. Una enfermedad laboral según el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012. Define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que trabaja, o en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esto tiene una responsabilidad laboral. ¿Qué es responsabilidad laboral? Es aquello que nace de una relación laboral o contrato de trabajo. Esta es una responsabilidad delegada por el empleador a la ARL mediante la afiliación y pago de la cotización correspondiente del Sistema General de Riesgos Laborales, de manera que si el empleador afilia a sus trabajadores y no paga la cotización, tendría que cumplir directamente con esta responsabilidad por la evasión o aún estando afiliados. ¿Cuáles son las responsabilidades? Son 4: laboral, administrativa, civil y penal. Es importante mencionar que esta responsabilidad es objetiva y no requiere que se pruebe la culpabilidad del empleador en el accidente de trabajo para que la ARL le pague las prestaciones que se derivan de esta responsabilidad al trabajador o a sus beneficiarios. Estamos hablando de la responsabilidad. Estas prestaciones son de dos tipos, asistenciales y económicas. Asistenciales. En estas encontramos la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, los servicios de hospitalización, los servicios auxiliares de diagnósticos y tratamientos de los servicios odontológicos, los servicios de ambulancia, las prótesis y las rehabilitaciones físicas y laborales. En las económicas, en estas comprenden el pago de la incapacidad temporal, de la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente y el auxilio funerario. Es claro que el acceso a estas prestaciones por parte del trabajador y sus beneficiarios se deben hacer con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que la regulan. Responsabilidad administrativa. Nace de la facultad de inspección, vigilancia y control ejercida por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de la Salud en torno al cumplimiento e implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este tipo de responsabilidad, el empleador debe responder ante estas autoridades por el incumplimiento de las normas que rigen a la materia, las cuales se deben cumplir de manera obligatoria a fin de lograr prevenir o disminuir al máximo las consecuencias de un accidente de trabajo. Las sanciones impuestas por las autoridades administrativas van desde la imposición de multas y suspensión de actividades hasta el cierre del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa. Estas sanciones serán objeto de graduación conforme con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012, el Decreto 472 del 2015 y el artículo 2.2.4.6.36 del Decreto 1072 del 2015, teniendo como criterios los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En los casos de reincidencia en tales conductas o de incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse y que fueron formulados por la Administradora de Riesgos Laborales y o el Ministerio de Trabajo, debidamente demostrados la imposición de las responsabilidad civil. Este tipo de responsabilidades es prácticamente subjetiva y por lo tanto debe existir culpa suficiente probada por el empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Este tipo de responsabilidades tiene su principal fundamento normativo en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y consiste en el pago de la indemnización ordinaria y total del perjuicio a favor del empleador y de cualquier otra persona que se vea afectada por los daños y
perjuicios causados a estos, los cuales pueden ser materiales, entre paréntesis, lucro censete y daños emergentes, e inmateriales, daños morales y daños en la vida en relación. Dicha solicitud de perjuicio la debe realizar el trabajador a través de la indemnización, interpretación de una demanda de carácter laboral, acudiendo al profesional de derecho, el cual, como dijo anteriormente, debe probar culpa del empleador, al igual que el daño y el anexo de la relación causada. Responsabilidad penal. Esta responsabilidad se da cuando el accidente de trabajo se presentó por culpa o dolor del empleador, de algún compañero de trabajo, de la persona encargada de vigilar el cumplimiento del SGSST, etc. Y asumiendo directamente por la causa del accidente gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, los cuales se verán abocados en una investigación de carácter penal, a final verificar la existencia de una conducta punible, delito, entre paréntesis, y en caso que se llegara a probar su culpabilidad, puede ser privada de su libertad. En la gran mayoría de los casos, los delitos investigados son, entre comillas, lesiones personales y homicidios. Las responsabilidades del empleador frente a un accidente de trabajo son: reportar los accidentes de trabajo ante la ARL, la aseguradora de riesgos laborales, la Dirección Territorial y juntas especiales según el Decreto 1295 de 1994, la afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud, dotar los elementos de protección personal al empleado, realizar investigación de accidentes con el fin de prevenir y evitar los mismos. Y las responsabilidades del empleador frente a las enfermedades laborales son: realizar exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, según la Resolución 2346 del 2007, analizar y controlar los factores de riesgo a los que los trabajadores están expuestos, e informar a los trabajadores sobre los factores de riesgos existentes en el lugar de trabajo, así como las implicaciones que tienen para su salud. Los trabajadores tienen unos derechos frente a las enfermedades laborales, que solían ser atendidos inicialmente de urgencias en cualquier IPS en el evento del accidente de trabajo, atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la IPS donde está afiliado, servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional, elaboración y reparación de prótesis, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los anteriores servicios, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado, y auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, y ser incorporado y o reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación y o rehabilitación. Así como los empleadores tienen unas responsabilidades y los trabajadores tienen unos derechos, asimismo los trabajadores también tienen una responsabilidad frente a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que serían: procurar el cuidado integral de su salud, cumplir con lo establecido en las normas de la empresa, asistir a las capacitaciones y programas de promoción y prevención realizadas por la empresa y usar los elementos de protección personal adecuadamente.